Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy con mi compañera. Irma. Y hoy tenemos a una invitada súper especial, tenemos a la doctora Nelva Araúz Reyes. Ella es investigadora del Centro Internacional de Estudios de Políticas y Estudios Políticos y Sociales, perdón, el CIEPS. Es experta en género y ella se ha enfocado en dos aspectos principales del estudio del que vamos a hablar hoy. Bienvenida, Nelva, gracias por estar con nosotras. Hola, gracias Dalia e Irma. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y a todos los que nos escuchan. Antes de entrar como al espeso del chicheme, querías que nos explicaras un poquito de qué se trata esta encuesta, cuál es la finalidad y más o menos cómo la llevan a cabo en el CIEPS. Sí, bueno, la encuesta de Ciudadanía y Derechos es la segunda encuesta que se realiza. En el 2019 se realizó la primera. Y bueno, una de las líneas de investigación del CIEPS precisamente son los estudios de opinión pública, entendiendo que estos al final son una herramienta de investigación social que permiten acercarnos a la población para conocer cuáles son sus realidades, sus necesidades y también sus demandas y también las formas como ellas y ellos, perdón, imaginan que pueden solucionarse algunas problemáticas. Entonces, esta, digamos que es la motivación principal de los estudios de opinión del centro. En este año particularmente, esta encuesta se aplicó entre el 15 de mayo al 4 de junio. O sea, el trabajo de investigación es desde marzo del 2021 y culminó prácticamente a inicios de este año, perdón, en diciembre del año pasado y luego ya viene todo el proceso de edición, ¿no? Pero la aplicación misma de la encuesta fue en ese periodo, el 15 de mayo al 4 de junio. La encuesta se aplica a ciudadanas y ciudadanos panameños que tengan derecho a votar, que tengan su cédula y que sean nacionales, mediante un muestreo aleatorio. En este caso, así como en la vez anterior, se hacen dos muestras, es decir, en este caso particularmente hubo una de 1.251 personas que fueron encuestadas a nivel nacional en Panamá. En esta muestra uno, digamos que sin incluir las provincias de Darién, la provincia de Darién ni las comarcas. Y la otra muestra es de 227 personas que incluye Darién, Gunayala y la comarca en Veraguaná. Eh, lo que se realiza es que para analizar estos datos se suman estas dos submuestras que he mencionado y eso da un total de 1.478 personas. De ellas se hace una ponderación en función de la población que existe para que haya como quiera cierta nivelación y cierta proporcionalidad. Y bueno, esta encuesta, así como la anterior, fue realizada por la empresa Gallup, porque el CIEPS como tal no aplica o sea, no realiza la encuesta, no es un centro de encuestador, pero sí realiza todo el proceso de supervisión, acompañamiento, desarrollo de las preguntas, porque estas obedecen como quiera a un marco teórico que se tiene en el centro y que se tiene que ir desarrollando, ¿no? Entonces, y bueno, a nivel general, un dato importante es que la encuesta tiene un nivel de confianza del 95%, siempre hay un margen de error, pero el nivel de confianza es bastante alto. Uno de los temas de los que se habla en esta encuesta es el de la inequidad de género, más que nada dentro de los mismos hogares. Cuéntanos un poquito de cómo se mide específicamente esta inequidad de género en los hogares y qué más o menos qué fue lo que encontraron. Sí, bueno, gracias Irma. En realidad, tenemos una sección en el informe que se llama Continúa la inequidad de género en los hogares panameños, como bien lo mencionas. Y empieza con una palabra que ojalá no tuviera que empezar, ¿no? Porque se habla de una continuación de una situación de inequidad o desigualdad. Y se llama así porque tenemos muchos años con datos en donde se muestra que en Panamá todavía no hay una repartición ni siquiera cercana a una participación equitativa, digamos, de hombres y mujeres en los trabajos. Brevemente les comento que en el 2011, o sea, ya hace más de 10 años, se realizó la primera encuesta del uso del tiempo en Panamá. Y en ese momento, más del 70% de las personas que afirmaban realizar trabajos domésticos y de cuidados, trabajo doméstico es limpiar, cocinar, barrer, etcétera, y cuidados es
cuidar, atender, estar presente para apoyar a personas que son dependientes, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. Entonces, más del 70% de las personas que se dedicaban en el 2011, que fue la primera vez que se hizo un estudio similar en Panamá, eran mujeres. En el 2019, cuando el CIEPS realiza una encuesta, se enfoca únicamente en los cuidados en ese momento. Y para ese entonces, el 70% de las mujeres señalaban que eran ellas quienes asumían las responsabilidades de cuidado. Entonces, en el 2021, colegas que también trabajamos las líneas de género, decidimos ampliar un poco más las preguntas que presentamos en el 2019. Por eso no hay un comparativo en la encuesta, porque no son preguntas iguales, pero sí hicimos otras que ayudaron un poco a complementar. Atendiendo un poco a cómo distribuyen el tiempo las mujeres y los hombres en diferentes razones y en diferentes aspectos vinculados a los cuidados y al trabajo doméstico, y también quiénes eran ellas, o sea, tratando de indagar y cruzar variables. La situación no ha cambiado para nada, y por eso mencionábamos al inicio que lamentablemente continúa. La respuesta general fue el 69.4% de las personas señalaban que dedicaban más de 5 horas al día a los trabajos domésticos y de cuidados. Entonces, esto que puede parecer y que bueno, 5 horas parece poco, pero sumémosle, pensando que son 5, sumémosle las 8 horas de trabajo remunerado, pensando que es una persona que trabaja remuneradamente, estamos hablando de que, o sea, son 13 horas o más de trabajo que se realiza diariamente en las casas por parte de las mujeres, ¿no? Y bueno, ese es uno de los hallazgos principales, de que al final la situación de inequidad no ha variado, es decir, pese a que durante la pandemia incluso el tema de los cuidados ha estado central, porque ha sido central, lo han dicho organismos internacionales, investigaciones y demás, y se ha hablado de que esto iba a afectar más a las mujeres, que tenían que haber mayor participación. No ha habido una variación. Además, no sé si ustedes quieren comentar algo, pero al respecto, Yo tengo antes de continuar. Sí, no, yo tengo una pregunta sobre esta data que consiguieron, o sea, donde queda evidenciado que pues las mujeres dedican más tiempo de su día a la tarea doméstica y a los cuidados. Sin embargo, por lo que leí en el estudio, no es igual para todas las mujeres. Y quería como Así es. un poquito de que o sea, nos explicaras un poquito el análisis que hicieron, si es por rango de edad o es por, ya sea, ustedes tienen un índice bastante interesante en la encuesta de la cantidad de servicios básicos a los que tiene acceso la persona, o si es un tema de, ¿no? Como que cuál es ese análisis y que, cómo cambia. ¿Cuáles son las brechas Sí. entre las mismas mujeres? Exacto. Efectivamente, como lo dices, Dalia, no es igual la realidad para todas las mujeres. Hay mujeres que tienen una situación de mayor dominación que otras, ¿no? Lo que hicimos fue que la pregunta se hace a nivel general y luego se cruzan con determinadas variables, ¿no? Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, se cruzó, por ejemplo, con la territorialidad, la etnia, la edad, y también queríamos saber si esas mujeres que reportaban más trabajo eran mujeres que trabajaban remuneradamente o no remuneradamente. En el caso de las mujeres rurales, perdón, en el caso de la territorialidad, disculpen, las mujeres rurales afirmaron tener tener más carga de trabajo de cuidados y domésticos que en el caso de las mujeres urbanas. El 45% de ellas refirieron dedicar 5 horas o más a tareas domésticas, versus el 39.9% de las mujeres urbanas. Estos datos siempre son estadísticamente significativos los que reportamos. Entonces allí tenemos prácticamente 10% más, 10 puntos porcentuales más de diferencia de unas respecto de otras, ¿no? Al mismo tiempo, las personas que dicen dedicar más horas al día a trabajos no remunerados son quienes trabajan remuneradamente. Esto es sumamente interesante porque el 37.5% de las trabajadoras que perciben un salario o ingresos por su trabajo en nuestro país dedican más de 5 horas al día a los trabajos de la casa o del hogar.
versus un 23.6% de quienes se dedican, por ejemplo, a trabajos no remunerados. Pudiera pensarse que es lo contrario, de que no, que es la Claro. mujer que está en la casa es la que realiza más este trabajo. Bueno, parece que si bien las mujeres se han incorporado cada vez más al mercado laboral respecto de hace unos 30 años atrás, no ha habido una incorporación similar de parte de los hombres a los trabajos no remunerados, ¿no? Entonces, esto definitivamente que sigue sin cambiar. La proporción es sumamente baja en cuanto a la participación de los hombres, ¿no? O sea, de hecho, me gustaría comentarles en ese sentido que un dato impresionante es que, por ejemplo, mientras las mujeres, a ver, permítanme, mientras las mujeres dedican 5 más horas perdón, el 41% de las mujeres encuestadas dedicaron 5 o más horas de tiempo a los trabajos de cuidado, solamente el 17.5% de los hombres dedicaban 5 o más horas de tiempo a esos trabajos. Y en el caso de los trabajos domésticos, disminuye un poco la brecha, pero no tanto tampoco. Las mujeres en un 45% afirmaban dedicarse 5 más horas a los trabajos, digamos, de tareas domésticas en la casa versus un 20%. O sea que la participación de los hombres sigue siendo en verdad considerablemente baja. Y bueno, el otro punto sobre quiénes son quienes más se han afectado, digamos, o quienes más asumen, perdón, los trabajos entre las mujeres, se hizo también el análisis por rango de edad, ¿no? Y si bien es cierto, no hay diferencias significativas entre varios grupos de edad, sí lo hay sí hay una brecha fuerte en el caso de la población joven, de 18 a 29 años, que de hecho es la edad que es más es productiva de las mujeres en materia reproductiva, ¿no? Entonces allí hay una situación en donde las mujeres tienen o asumen mucho más los trabajos no remunerados respecto de los hombres. Sí, es bien interesante y bueno, una vez, sé que trataste como mencionamos al principio, como dos temas principales, quería pasar al segundo ya, una vez analizada como esta inequidad en el hogar en términos de género, también trataste toda la parte de la encuesta que trataba con discriminación. Fue bien interesante para mí leer cómo las personas, mucho se dice, en Panamá no se discrimina, en Panamá todos somos, pero las personas al preguntarles dicen, sí, en Panamá hay discriminación por esto y esto y esto. Entonces quería que nos dijeras un poquito cuáles fueron los hallazgos de la encuesta en ese sentido. Sí, exactamente, Dalia, como lo dices, es una frase muy común, pero que los datos refieren otra cosa. En el 2019, 9 de cada 10 personas decía en la encuesta del CIEPS que en Panamá había discriminación, o sea, había una percepción de discriminación. Y nosotros, ante un dato tan fuerte como ese, consideramos que era necesario ahondar un poco de quiénes eran esas personas que afirmaban esto, cómo y dónde se estaba dando esa discriminación. Por eso también se amplían un poco las preguntas en esta sección. Me gustaría también precisar, antes de responder concretamente a tu pregunta, que la encuesta del 2021 incluyó 2 preguntas de autoidentificación que eran a su vez autorrespondidas, ¿no? Una sobre si la persona poseía alguna discapacidad y la otra sobre la orientación sexual e identidad de género. Estas preguntas no se habían hecho anteriormente y al hacerlas también observamos que que fue positivo porque al final también nos ha mostrado esta encuesta que hay situaciones de discriminación que se dan en estos grupos poblacionales que no estaban siendo reflejadas antes. Entonces, pienso que sin duda alguna que ha sido una ganancia que tiene este producto que presenta el centro, ¿no? En ese sentido, bueno, ahora en el 2021, en 8 de cada 10 personas piensa que en Panamá hay discriminación. Sin embargo, sigue siendo alta. En el 2019, como dijimos, eran 9 de cada 10. Sigue siendo muy alta el porcentaje de discriminación que existe en nuestro país. ¿Y quiénes piensan que hay discriminación en Panamá? Bueno,
se encontraron diferencias significativas en la opinión pública de las personas, atendiendo sobre todo a la provincia o comarca donde se encontraban, a su identidad étnico-racial y también a su orientación sexual. Por ejemplo, en la provincia donde se expresó más discriminación es la provincia de Los Santos, con un 91.9%. Aquí estamos hablando de la percepción, es decir, no necesariamente si la persona ha vivido, sino cómo percibe que hay la discriminación en Panamá, ¿no? Seguido de la comarca Nove Buglé, la provincia de Bocas del Toro, y bueno, la provincia que aún con un porcentaje alto indicó menor percepción de la discriminación es la de Colón, con un 64.6%. Por razones étnicas, las personas indígenas fueron quienes más afirmaron que en Panamá existe discriminación, en un 85.8%, y la menor percepción también debido a la etnicidad se da en la población autoidentificada como negra, con un 77.5%, que uniendo con el dato anterior parece coincidir una menor percepción. Por la orientación sexual hubo diferencias significativas. Quienes se autoidentificaron con orientación sexual homosexual afirmaron 13.8 puntos porcentuales más respecto de las personas heterosexuales que hay discriminación en Panamá, 96.4% versus un 82%. Y bueno, las personas perciben 5 razones principales, es decir, estas personas que perciben que hay discriminación basados en orientación sexual, territorio y etnicidad, perciben 5 razones principales de discriminación. La primera, la etnia, haber sido privados de libertad, tener alguna discapacidad, la situación económica y la identidad de género. Pero así como nos ha pasado en esta encuesta, en otras encuestas de otros países vinculadas a la discriminación, también ha ocurrido que hay un contraste respecto de la percepción que tienen la gente de discriminación con respecto a la realidad o a la experiencia vivida más bien de ellos, ¿no? Y por ejemplo, ante la pregunta si alguna vez se le ha discriminado por alguna razón, los porcentajes bajan y también cambian algunas razones, ¿no? Algunos refieren la situación económica que coincide y la etnia que también coincide, pero otras situaciones como las ideas religiosas, las ideas políticas y la edad son experiencias vividas de discriminación que no están en esa percepción o en ese imaginario colectivo, ¿no? Ajá. ¿Cuáles serían los lugares donde las personas manifestaron haberse sentido discriminadas? Sí, bueno, 3 lugares fueron muy marcados en la encuesta. El primero, el trabajo, el espacio público y los hospitales. Y esto fue sumamente interesante porque justo estamos en medio de una pandemia y las personas han referido con bastante, digamos, importancia en cuanto a los datos, los hospitales, la experiencia de discriminación en estos lugares, ¿no? Sí, es bien interesante el tema de, también más, incluso porque cada vez más esa misma, o sea, la misma población encuestada responde que la salud es un tema importante y que el tener buenos hospitales y que hasta cierto punto hay confianza en el sistema de salud en comparación a otras entidades estatales. Entonces el hecho de que haya esa confianza, pero a la vez digan haber experimentado instancias de discriminación es interesante. Ya nos estamos quedando sin tiempo, no sé si quieras como cerrar o darnos alguna conclusión particularmente sobre la encuesta en sí y el estudio del trabajo que hicieron y bueno, las partes específicas en las que te enfocaste tú. Y si nos puedes indicar dónde las personas podrían leer el estudio. Claro que sí. Bueno, decirles sobre la parte esta del trabajo que hemos realizado en conjunto con otras colegas, no nada más soy yo que no quiero llevarme la autoría, pero también hay otras investigadoras, por ejemplo, Eugenia Rodríguez Blanco, que ella ha desarrollado también mucho la parte de la economía de los cuidados, y otras colegas y otros colegas, ¿no? Quizás para cerrar esa idea, es muy importante tener en cuenta en nuestro país que la etnicidad es un factor muy fuerte de discriminación. No hay tiempo en el programa para ahondar un poco más acerca de quiénes son esas personas que sufren discriminación en el espacio público, en los hospitales y en el trabajo, pero está todo marcado, y ustedes lo pueden consultar en la encuesta misma, en el informe, que hay un factor de etnicidad muy fuerte allí.
Es decir, tanto percibido, pero también como la experiencia que viven las personas, ¿no? Al mismo tiempo, un dato importante es que entre las personas que expresaron que la discriminación es el principal problema del país, el 72.7% son mujeres. Es muy fuerte y eso obedece también a todo esto que hemos estado hablando antes, ¿no? O sea, tanto lo que ocurre a nivel doméstico, porque eso tiene consecuencias y efectos también en lo social, y también de alguna u otra manera las experiencias que las personas, las mujeres, están viviendo en diferentes espacios acerca de la discriminación. Y bueno, de manera general, pues la encuesta es un recurso que está disponible para todas las personas que quieran consultarla en la página del CIEPS, que es CIEPS, eh, a ver, www.ciepspanama.org. También está en las redes sociales, @CIEPSpanamá. Allí pueden, en Twitter está la encuesta disponible, pero también en su página web y pueden consultarla. Es un insumo que se presenta para el país, para todos los actores sociales que existan, porque los datos al final nos ayudan al momento de pensar en una política pública, pero también en una acción en el ámbito privado, considerarlos para efectos de que estas acciones de alguna manera, o sea, que estas opiniones de las personas y de la experiencia que están viviendo sirvan para que las acciones tengan cierta legitimidad, ¿no? Perfecto, bueno, mil Mil gracias, gracias, Nelva. Nelva, por tu tiempo y por la explicación tan profunda que nos has dado sobre los datos. De nuevo, los invitamos en la prensa, le hemos dado un poquito de cobertura al informe, hemos subido varias notas, si buscan informe CIEPS, prensa.com los van a encontrar. Y los invitamos a que le den una ojeada al informe porque tiene muchísima información que no Muchos pudimos datos. cubrir en el Solo programa de cubrimos hoy. un 5%, yo Sí, diría. exacto. Así que, bueno, eso fue todo por hoy en este episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos la otra semana. Pueden seguirnos en redes sociales. El mío es Dalia, @Dalia, _Pichel. Yo soy @no soy Irma y Y Nelva es... Nelva es, puedes dar tus redes. Nelva Arauz Reyes. Y listo. Muchísimas gracias, Nelva. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bye. Chao.